10. Romanos capítulo 10, verso 10. Después de 4 dramas, 4 sermones ilustrados, muchos me han preguntado qué van a hacer ahora para sobresalir después de esto. Y les dije, nuestro propósito nunca es sobresalir. Eso no es lo que tratamos de hacer. Pero sí vamos a bautizar personas en esta mañana, por eso ustedes pueden oír el bautisterio corriendo acá detrás de mí. El hermano Emilio pudo haber venido ayer, prenderlo para que se calentara el agua, pero no, él se espera para hacerlo totalmente más frío posible y lo está corriendo ahorita. Se le olvida que él y yo todavía nos tenemos que meter ahí. En el servicio de inglés vamos a estar bautizando personas y yo creo que es una buena manera de sobresalir. Amén. Romanos capítulo 10, verso 10. En esta mañana quiero hablarles sobre qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Romanos capítulo 10, verso 10. Dice de esta manera: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que tenemos para estar en tu casa de oración y oír de tu palabra. Bendice este servicio y este sermón en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay muchos tipos de iglesia en Fresno. Hay muchas iglesias. Parece que yo he dicho muchas veces, hay una iglesia para cada persona, para cada diferente tipo de persona. Para que los que les gusta hacer motorcycles o les gusta arriar motorcycles, hay la iglesia para los bikers. Si les gusta hacer cowboy, pues hay la iglesia de los cowboys allá en Clovis, de seguro. Si usted es persona rica que le gusta presumir, pues hay una iglesia para los ricos que les gusta presumir. Si eres una persona liberal, vamos a decir, eres democrático y crees que está bien con la aborción, está bien darle dinero a todas las personas que no trabajan, entonces tú puedes hallar una iglesia liberal. Si eres republicano conservativo, puedes hallar una iglesia para los conservativos. Si eres bautista, puedes hallar iglesia para bautistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, protestantes, evangélicos, pentecostales. Hay muchos tipos de iglesias. Hay iglesias que no dejan que el Espíritu Santo se mueva en ellas, y hay iglesias que dejan que el Espíritu Santo todavía haga hoy en día lo que hizo en el Nuevo Testamento. Muchas diferentes iglesias, pero todas tienen una cosa en común, espero yo. Todos creen que todos debemos de ser salvos. Todos creen que cada persona tiene que ser salvos. Quizás se preguntará alguien salvos de qué y cómo. En decir salvo es esto: tú estás en un problema y alguien te tiene que salvar. La iglesia cree, según la palabra de Dios, el mundo está perdido para la muerte y sufrimiento en un infierno eterno. La iglesia está ofreciendo salvación por medio de la muerte de Cristo Jesús y su resurrección. Es muy simple cómo ser salvo. ¿De qué? Ya les dije, de la muerte. ¿Cómo? Como les dije en Romanos 10:10. Creer en tu corazón y confesar con tu boca que Cristo Jesús es Rey y tú serás salvo. Tú serás salvo. Es muy fácil. Creer en tu corazón en Jesús, confesar con tu boca esta fe, entonces serás salvo. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo es que la iglesia, toda esta iglesia diferente, están compartiendo este evangelio, estas buenas nuevas para que el mundo sea salvo? Vamos a ver una historia en Hechos capítulo 16 y vamos a ilustrar cómo pasaba en el Nuevo Testamento y cómo debe de estar pasando en nuestras vidas hoy en día en nuestras iglesias. Porque hay muchos tipos de iglesias, pero la tarea de cada iglesia es salvar un mundo perdido. Hechos capítulo 16, versos 16 al 34. Voy a leer primero 16 al 23. Miren conmigo. 16 hasta el 23. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus
adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desgradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viniendo sus amos, que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro entre las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotarán nuestra ciudad, que están alborotando toda la ciudad, y se enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándolos las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Quiero que miren lo que pasó. Pablo y Silas y otros seguidores de Jesús andaban por el pueblo y andaban haciendo una cosa. Estaban diciéndole a un mundo perdido que necesitaban ser salvos. Llegó una niña que empezó a decirle a todo el pueblo: estos son siervos de Dios alto y están llamando al pueblo a salvación. Este día, yo creo que debemos estar haciendo la misma cosa que hizo Pablo y Silas en ese día. El trabajo primordial, la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia, la razón de ser por la iglesia es para hacer lo que estaban haciendo Pablo y Silas: decirle a un mundo perdido que necesitan salvación. Si tenemos ligas de básquetbol, es para pronunciar salvación. Si tenemos sermones ilustrados, es para pronunciar salvación. Si tenemos liga de softball para los varones, es para pronunciar salvación. Si cantamos cantos o en el servicio, es para pronunciar salvación. Si hacemos una comida de coinonía, es para pronunciar salvación. Todo lo que nosotros hacemos es igual que Pablo y Silas. Debemos estar predicando salvación. Pero dice el verso 20 ahí al final, si ustedes leyeron conmigo: y presentándoles a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Están causando una conmoción, están alborotando, todo el mundo se está enojando. Ha visto una conmoción dentro de nosotros. Es decirte una cosa: cuando una iglesia empieza a decirle a un mundo perdido que necesitan a Cristo Jesús para salvación, va a haber una conmoción en esa ciudad y se va a alborotar la ciudad. Tengo yo más de 13 años en Fresno, y estos 13 años yo nunca he visto que una iglesia alborotó toda la ciudad porque les estaban diciendo que necesitaban salvación. Ahora, yo he visto personas alborotadas. Cada vez que yo digo: si tú estás viviendo en pecado y cometiendo fornicación en tu casa porque estás viviendo y fornicando con alguien que no es tu esposo o tu esposa, tú estás en pecado. Hay gente que se alborota cuando yo digo eso. Cuando yo digo que los homosexuales necesitan salvación, parece que se alborota gente, pero casi todo el tiempo es la gente dentro de la iglesia que se está alborotando. No la gente fuera. Parece que son la gente dentro de la iglesia. Parece que se alborota todo el pueblo de Dios. ¿Cómo puedes decir que el fornicador o el homosexual está en pecado? Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Pero voy a decirte algo: si la iglesia de Fresno no está alborotando la ciudad de Fresno, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo, porque no lo estamos llamando a ser salvos. La cosa más triste es, cuando hablamos de pecado, en vez de alborotar el pueblo, estamos alborotando cristianos que no saben su palabra porque no la leen y se enojan cuando alguien les dice lo que dice Cristo Jesús en su palabra. Hay iglesias que no vamos a alborotar a nadie, no vamos a hablar de homosexualismo, no vamos a hablar de fornicación. Yo conozco una iglesia, no conozco la iglesia, pero un amigo mío en su pueblo, hay 2 iglesias que ellos aceptan que hasta en la mesa directiva los ancianos de la iglesia vivan en pecado,
viviendo con personas que no son sus esposos y esposas y teniendo fornicación, viviendo en pecado. Estas iglesias, el pastor aplicó para hacerse parte de la Asamblea de Dios. Tuvimos juntas en nuestra sección sobre, ellos querían entrar a nuestra sección. Un pastor dijo, ellos no pueden entrar porque ellos están aceptando que hasta los diáconos vivan en pecado. Y yo recuerdo que yo hablé y yo dije, sí pueden entrar a nuestra Asamblea de Dios. Ellos pueden entrar si están dispuestos a cambiar eso. La iglesia se enojó y quitó la aplicación para entrar a la Asamblea de Dios porque les dijimos que no podían vivir en pecado. Imagínense, se removieron la aplicación y se enojaron con nosotros y ahora están hablando mal de mí, que yo soy muy malo y que yo no dejo que iglesias se metan a la Asamblea de Dios porque yo no acepto personas en pecado. Hermanos, no es que yo no acepte personas en pecado, yo no acepto personas en pecado en liderazgo, como anciano, como diácono, como maestro. Uno de los jóvenes dijo el otro día, ¿por qué esta persona no puede ayudar en este drama? No puede ser esto y el otro. Yo les dije, yo soy el pastor, yo tengo que dar cuentas con Dios por cada uno de ustedes. Triste que los que se alborotan no es el pueblo perdido, sino una iglesia que dice que está salva. Yo creo que sí es una iglesia perdida. Yo he visto pastores que no quieren hablar sobre esas cosas. Dicen, ay pastor, ¿por qué quieres hablar del pecado? ¿Por qué quieres explicar en contra de esas cosas? La gente nomás se va a ofender y se va a ir. Lo que yo he aprendido es esto: aunque tú hables de pecado o no, la gente se ofende y se va. ¿Me entendieron? Aunque yo hable de pecado o no, va a haber gente que se va a ofender y se va a ir. Hay gente que se van a ofender ahora porque yo traigo corbata con camisa verde. Van a decir, ¿quién se cree el pastor vistiéndose como si va a una boda? ¿Por qué está tan vestido? ¿Qué no mira que nosotros somos pobres y no podemos vestirnos de esa manera? Va a haber personas que van a decir, mira el hermano en pantalón allá arriba, la hermana en pantalón. No, mejor me voy. Hay personas que se van a ofender anyway. So, ¿por qué no decir la verdad de la palabra de Dios? Lo que es pecado es pecado. Fueron ellos tirados en la cárcel. Pablo echado en la cárcel porque él liberó una muchacha de un demonio. Le estaba quitando el mal, le estaba evitando el pecado, evitando el mal, y lo echaron a la cárcel. ¿Estás tú dispuesto de ir a la cárcel por predicar lo que dice la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a ser golpeado, azotado como fue Pablo y Silas por decirle a alguien que están en pecado? ¿Estás puesto y listo porque amas a alguien suficiente para decirles que están en pecado, que sufrir, que no van a hablar contigo, que van a estar ofendidos porque tú les dijiste están viviendo en pecado? Versos 24 y 25. El cual recibió este mandato, el carcelero, los metió en el cabollazo del más adentro, que los puso en el cuarto más adentro de la cárcel, y les aseguró los pies en el cepo. Y quiere decir que agarraron cadenas, los amarraron de los pies a la pared en el cuarto más profundo de la cárcel. Pero a medianoche, ¿cuándo, hermanos? Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora, hay personas hoy en día, igual que en ese día, que están azotados y en esclavitud de cadenas que fueron puestos en ellos por el diablo. Están ellos entretenidos con las cosas, los placeres de este mundo, y están pasando por esclavitud que el diablo ha puesto sobre ellos porque no quieren servir a Dios totalmente, el 100%. Hay personas que están en cadenas, registrados por el temor, por sentirse mal del pasado, por una adicción, por un hábito malo, por una enfermedad, por algo que fallaron y por pecado. Porque el diablo quiere poner al todo pueblo de Dios en esclavitud y en cadenas para que no prediquen al mundo perdido. Hay personas que tienen temor. Cuando miran a alguien que está haciendo algo mal, dicen, no les voy a decir, por el temor que van a pensar. Hay cristianos que en su propia casa están dejando que los hijos vivan en pecado, metiendo a su novio y su novia a vivir en el cuarto de ellos. Porque
tienen temor que Johnny o Pedrito o Juanito se vaya a ofender y no me quieran ver traer a los nietos. Yo quiero ver a los nietos, pero si le digo que no puede vivir aquí en pecado, se me va a ir. Entemorizados en su propia casa, permitiendo el pecado y esclavitud porque el diablo los tiene atados. Hay personas que dicen, ay pastor, pero tú no sabes la adicción. Tú no sabes. Cuando yo miro esa cerveza, cuando yo miro a Vicente Fernández ahí en la pantalla tomando el Budweiser, me siento yo como el rey. Cuando yo tomo una Budweiser me siento como el rey, igual que él. Tenemos que parar, hermanos, de estar llorando, escondidos en una esquina, sentándonos en la esquina llorando, diciendo, ay, tengo tantos problemas, por eso yo no puedo hacer nada, yo no puedo decirle a nadie por qué, porque yo tengo problemas en mi propia vida. Eso es esclavitud, igual que Pablo y Silas. Ellos estaban predicando la palabra de Dios, vino el diablo, los puso en la cárcel más profundo, los ató con cadenas, y así hay muchos cristianos atados por cadenas, escondidos en el cuarto más profundo de su casa, porque no quieren decirle a nadie que ellos necesitan a Jesús. Enfermos, pastor, es que yo sufro del diabetes, tengo artritis, necesito una operación aquí en la quijada, en la espalda, necesito acá, me duele un músculo de este lado y mi pie se duerme todo el tiempo. Y así están parados hablándome con un pie para arriba, así todos torcidos. Yo no puedo hacer nada, hermano, por las enfermedades que yo sufro, pastor. Yo quisiera ir a la iglesia, yo quisiera ir a ayudar cuando están limpiando, haciendo un ministerio, una comida. Yo quisiera, pero mis enfermedades a mí no me permiten. Pero las hermanas van a ir las hermanas al Fulton Mall a desparramar folletos, a invitar personas a servicio en español. Ay, pastor, yo quisiera ir, pero no puedo porque mire, todo aquí torcido. De veras. Ataos por el enemigo. Pastor, ¿quién soy yo para decirle a alguien que están en pecado si yo tengo un pasado? Si usted supiera las cosas que hacía yo allá en aquellos días y los diablos los tienes atados. Déjame decirte algo, en medio de tu enfermedad, en medio de tu pasado, en medio de todas esas cosas y el pecado, tú tienes que parar de llorar y empezar a orar y alabar a Cristo. Es lo que hizo Pablo en medio de la enfermedad, en medio de ser golpeado, en medio de ser atado en cadenas. Él se puso a orar y él se puso a adorar a Dios. Pero hay personas que no pueden hacer nada porque los niños, la escuela, el fútbol, el béisbol, brownies y lo que sea, y el diablo los tiene atados. Él me dice, ocupados todos estamos, enfermos todos estamos. Ahorita yo tengo un dolor de cabeza, seguro. Todos tenemos excusas para no estar invitando personas a la iglesia, diciéndole que Cristo los ama y que necesitan ser salvos. Y así quiere el diablo tenerte. Pero en medio de tu problema, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu enfermedad, en medio de tu esclavitud, la única manera que vas a salir de allí es si tú empiezas a orar y empiezas a alabar a Dios. Algo fuerte pasa cuando un cristiano alaba a Dios. Algo pasa. Si tú estás en tu trabajo y estás teniendo problemas y tus workers, tus trabajadores, tus familiares que saben que estás teniendo problemas, te miran alabando a Dios, ellos van a ver. Dice la palabra de Dios que aquí, mientras ellos cantaban, mientras ellos oraban, los otros prisioneros, los otros presos los oían. Los presos los oían, la última línea. ¿Sabe qué? Ellos muy fácil puede haber dicho Pablo, si hubiera preparado, yo soy un ciudadano romano, yo soy ciudadano y a mí no me van a tratar de esta manera. No dijo eso. Yo tengo derechos, no dijo nada. Pude haber empezado a limpiarse donde le habían dado con las atados, donde le habían dado con los chicotes. Pude haber, ay, me duele, me muero. Pude haber dicho, Silas, es tu culpa, Pablo, que yo ando acá sufriendo porque tú me trajiste a este lugar. Es tu culpa. No, hermanos, en medio de ese problema ellos pensaron decir, gracias, Señor, te damos a ti toda la honra. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo.
Para mí el vivir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De seguro ahí lo estaba diciendo. Está bien que nos quiten la vida, esto es hasta mejor. Empezó a orar. Entonces dice que empezó a cantar. Empezaron a adorar al Señor. ¿Y saben lo que pasa? El pueblo prisionero alrededor de ellos empezó a oírlos a ellos en medio de su esclavitud y sus problemas, levantar en voz alta a un Dios todopoderoso. Pero pastor, estoy para perder mi trabajo, alaba al Señor. Pero pastor, estoy para ser operado, alaba al Señor. Pero pastor, estoy pasando por estos problemas, alaba al Señor. Pero mis hijos se han rebelado, alaba al Señor. Pero mi trabajo no me va a ir bien, alaba al Señor. Mi esposa está enojada, alaba al Señor mucho. Si tu esposo te está tratando mal, alaba al Señor. Y alguien va a oír. 26 al 27. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba él a matar o quitarse la vida, pensando que los presos habían huido. Ahí me dijiste, hermanos, hay un Dios todopoderoso que todavía en este día está haciendo lo supernatural, así como hizo en ese tiempo. Hay un Dios todopoderoso que está interviniendo en los problemas de las personas que andan predicando el evangelio de Dios. Hay un Dios que todavía puede hacer temblar la tierra y sacudir una casa para sacar de ahí el pecado para las personas que creen en Dios. Hay un Dios que todavía está haciendo milagros para las personas que tienen fe. Hay un Dios que todavía está haciendo todo posible para cambiar la situación de la persona que está constantemente orando y alabando a un Dios vivo. Y hay un Dios que en este día, en este momento, está rompiendo las cadenas para alguien que necesita ser liberado. Pero hay cristianos que siguen en el sufrimiento y en el atado del pecado, con los problemas que el diablo ha puesto en sus vidas, porque no han aprendido a alabar a Dios en todo momento. Dijo Pablo, he aprendido algo. En todo momento, en rico o pobre, he tenido hambre y sé lo que es tener suficiente. Pero he aprendido en toda situación dar gracias al Señor. En toda situación dar gracias al Señor. Hay personas que no están experimentando lo supernatural en sus vidas. Hay personas que en sus vidas no están experimentando lo supernatural porque ellos no están compartiendo el evangelio de Dios y no están viendo a Dios cambiar personas. No están viendo las vidas cambiadas porque ellos no están compartiendo el evangelio de Dios con nadie. El guardia quiso quitarse la vida. Pablo dijo, para. No te quites la vida. No te quites la vida. Aquí estamos. Cuando tú compartes el evangelio, cuando tú compartes las buenas nuevas, debe de traer vida, no debe de traer muerte. Déjame explicarme, porque hay algunos de ustedes que no entendieron nada de lo que acabo de decir. Puedo verlo en sus ojos, están así. Cuando tú compartes el evangelio con alguien, tú debes de traerles vida, no muerte. El problema con la gente es que en vez de traerle vida a alguien, le están trayendo muerte. Ay, tú eres fornicador, te vas a ir al infierno. Tú eres homosexual, vas a quemarte en las llamas del infierno. Tú eres adúltero, te vas a ir al infierno. Yo no puedo estar contigo comiendo porque eres pecador que va para el infierno. Cuando tú compartes la palabra de Dios, no traes muerte, traes vida. Quiero decirte en esta mañana que Cristo te ama y Él te puede liberar del pecado, de la fornicación, del homosexualismo. Porque me decirte algo, si esa persona no está sufriendo
y tú le dices que necesitan liberación, no lo van a aceptar. Pero si esa persona está esperando, déjame explicarles, déjame tratar de poner las galletas aquí en una cosa donde ustedes pueden alcanzar las galletas. Tenemos una cruz acá afuera con una caja que dice oraciones. Y las personas que pasan por aquí escriben ahí sus oraciones y la ponen en la cruz. Esta semana hasta el hombre del correo puso las cartas ahí. No sé por qué, pero ahí estaban las cartas. Y no era ningún cheque, pero ahí estaban las cartas. Yo mejor era un rookie, alguien que vino de substitute y puso el correo en la caja. La mayoría del tiempo las oraciones que yo saco de allí son de jovencitos y jovencitas que pasan por aquí rumbo a la junior high o rumbo a Sequoia Middle School o rumbo acá a Roosevelt High School. Más de la mitad que he sacado de allí son niños y niñas, high school o junior high, escribiendo: Dios, perdóname, soy homosexual y no quiero ser. Soy lesbiana y no quiero ser. Ahí los tengo en mi escritorio si ustedes quieren verlos. Están ellos en un punto: yo no quiero tener esto, quítamelo, Señor. Pero viene un cristiano lleno del Espíritu Santo y amargura y le dice: tú te vas al infierno porque eres homosexual. Esa persona ya se siente mal y tú los acabas de mandar al infierno. Se sienten peor. Pero cuando tú vienes con ellos y tú les dices: Cristo te ama y Él te puede librar, es como quitarles a ellos una cosa de la espalda fuerte que los está totalmente destruyendo. Le dijo Pablo: no te quites la vida, aquí estamos. ¿Por qué? Porque cuando uno trae el evangelio de Cristo Jesús, trae vida, no muerte. No se les olvide eso. Y aquí dice en el verso 28 hasta el verso 31: mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Dónde están? En la cárcel. Él entonces, pidiendo luz, se prestó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sazándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvos, tú y tu casa. Tú y tu casa. Cuando Dios libra a alguien, aunque siguen en una cárcel, ellos pueden decir: estoy libre. Estoy libre. Pablo está dentro de la cárcel, pero se siente libre. Le acaban de dar una golpiza, pero se siente libre. Le acaban de injustamente golpeado y dice: estoy libre. Tú puedes estar libre en cualquier lugar y cualquier situación si tú solamente pones tu fe en Cristo. Él sabía algo. No hay ningún diablo en este mundo que me pueda quitar la libertad. Aunque me echen en la cárcel, yo voy a servir a Cristo. Aunque sea afligido por el diablo, voy a seguir a Cristo. Aunque todos me dejen, voy a seguir a Cristo. No hay poder en este mundo que me pueda separar del amor de Cristo. He perdido amigos, he perdido seres queridos, pero nunca he perdido a Cristo. Yo sé lo que es estar pobre y comer Top Ramen todos los días, pero ahí estaba mi proveedor, Cristo. Y yo le di gracias porque tenía, aunque era Top Ramen, tenía algo porque me lo había dado mi Cristo. Cuando personas te miran a ti en medio de todos tus problemas, todas tus enfermedades, todas tus situaciones, alabando y glorificando a Dios como si nada está pasando y tú estás libre, ellos te van a decir a ti: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero paz en la tempestad. Yo quiero paz en la amargura. Yo quiero sentirme como todo está bien, aunque todo el mundo se está derrotando, aunque todo el pueblo se voltee en contra de mí. Yo quiero sentirme como te sientes tú, que pase lo que pase, venga lo que venga, tú estás sirviendo a un Dios grande. Yo nunca te miro triste, nunca te miro deprimido, nunca te miro enojado. Yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó a ti, qué tengo que hacer para ser salvo? Verso 32 al 34. Y le hablaron la palabra de Benny Hinn. No. Le hablaron la palabra de T.D. Jakes. No. Le hablaron la palabra de Luis Palau. No. Le hablaron la palabra de Billy Graham. No. Le hablaron el sermón del pastor Elías. No. La doctrina de la Asamblea de Dios. No. Le hablaron la palabra del Señor. La razón que los cristianos no están compartiendo las buenas nuevas de Cristo Jesús es porque ellos no saben la palabra del Señor. Tú no le puedes dar a alguien lo que tú no tienes. Si alguien viene a ti mañana y te dice, yo sé que tú eres cristiano, yo sé que tú eres cristiana, me acaba de decir el mayordomo que me van a echar fuera, ya no tengo trabajo, mi esposo se acaba de ir con una mujer de Tamaulipas y para allá para México se van y no sé para dónde, y la casa me la estamos 6 meses atrasados en los pagos, no sabemos qué van a hacer, y hasta el perro se fue con otra perrita, ya no lo he visto. ¿Qué les vas a decir? Ponte en línea, así estamos todos. Además que tú tengas una palabra de Dios. Además que tú tengas algo que Dios ha puesto depositado dentro de tu espíritu que tú puedes compartir con ellos. O si no, este servicio en español va a seguir con 10 personas. Les predicaron la palabra del Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos los que estaban en su casa fueron salvos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, se los llevó, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando alguien te pregunte qué debe ser salvo, además que tú tengas algo que decir, además que tú sepas lo que es, lo que tú crees, y además que tú estés viviendo en libertad para que para que tú les enseñes cómo deben de vivir. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, verso 34, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Oyeron eso? ¿Dónde está el gozo de tu salvación? Compártela con alguien. Vamos a orar en esta mañana.